Hola, recibe mi más amorosa bienvenida al podcast Mundo Interior, Energía y Poder. Aquí es donde nos reunimos para compartir ideas, explorar temas interesantes y aprender sobre distintos aspectos de la vida, enfocándonos en nuestro mundo interior. En este espacio mi objetivo es crear una experiencia amena y enriquecedora desde mi mundo interior para ti. Así que relájate, ajusta el volumen y prepárate para sumergirte en nuestra conversación. Let's do it. Bienvenido, bienvenida. Hoy no vengo a suavizarte el golpe ni a endulzarte la caída. Hoy vamos a hablar del derrumbe. No es ese derrumbe espiritualizado o el que se cuenta todo bonito en las frases motivacionales. Hablamos de ese derrumbe real, donde se caen los ingresos, los vínculos, la fe, la salud, y donde te miras al espejo y no reconoces ni tu cara, ni tus decisiones, ni tu vida. De verdad es que nadie nos enseñó a sostenernos cuando todo se rompe, cuando nada sirve, cuando nada funciona, cuando queremos algo y simplemente no se da. Nos entrenaron más bien como para estar obedeciendo, para estar repitiendo y para sonreír, aunque de verdad por dentro estemos totalmente en ruinas. Pero la verdad es que nadie nos enseña a sostenernos de verdad. Nadie nos dice qué hacer o cómo hacer cuando las cosas de verdad no funcionan. Y este es el tema de este podcast: cómo aprender a sostenerte en medio del derrumbe, aunque nadie te lo haya enseñado. La verdad es que el derrumbe es muy incómodo porque te deja desnuda o desnudo frente a la verdad. No hay disfraces que sirvan, no hay etiquetas que te sostengan, porque así te digan que tú eres buena persona, que eres amable, que eres querido, querida, pues eso no basta. De pronto, todo lo que parecía ser ya no está y simplemente se cae. Esas relaciones que se pensaban eternas se desaparecen. Ese dinero que parecía que iba a llegar seguro también desaparece. La salud que se da a veces por hecha también se va. Y las creencias que muchas veces juramos luego se vuelven finalmente a otro lugar y se van o se mueven. Entonces, después de algo que nos aterriza en la vida de esa manera, pues simplemente te quedas y nos quedamos en silencio, y de verdad no es porque queramos, sino porque no hay nada que decir. Lo he vivido personalmente. Las grandes crisis me han puesto en silencio y de verdad he estado en unos estados en los que simplemente me quedo observando y como analizando y pensando y allí sosteniendo más bien ese qué pasó y qué voy a hacer en ese segundo momento. La verdad es que cuando todo pasa así, pues ya ningún tipo de manual sirve. En mi caso, no servían los libros de autoayuda, no servían psicólogos, psicólogas, no servían inclusive ni los psiquiatras, porque pues simplemente ellos me enviaban era pastillas, y a lidiar con ese proceso allá sola, pero seguramente pues no sé si te pase como a mí, no encontré como un profesional de la salud bien certero. Empecé por línea de coaches y empecé por otros países también, gracias a la facilidad de esa segunda lengua y con personas que tenían un conocimiento mucho más avanzado que el latinoamericano. Entonces, la verdad, esas frases que van de la fe, piensa positivo o ya pasará, de verdad que suenan como a una calabaza, huecas por dentro. La verdad es que el corazón en algunos momentos ya se acelera y la mente empieza a buscar culpables o salidas rápidas, o empieza a imaginar cosas. Hay muchos procesos en la vida en los que pasamos como un desierto, y esos desiertos nos ponen en esos momentos
emocionales en un lugar que francamente no es que sea muy dulce ni muy cómodo. De todas maneras, a veces lo más duro del derrumbe es descubrir lo que se aprende para sobrevivir, y eso que te enseñaron para sobrevivir no sirve para sostener, no sirve para mantenerse en pie. A mí, por ejemplo, me enseñaron para sobrevivir que tenía que ser silenciosa, que tenía que ser obediente, que tenía que sonreír en medio de cualquier circunstancia. En el caso de las formaciones y de mis estudios, pues simplemente era estar abnegada ante Dios, ante una iglesia, ante un sacerdote, ante un pastor, al que yo le preguntaba cualquier cosa y tampoco daba cuenta de qué era lo que me pasaba. La otra cosa que también aprendí como supervivencia, pero que no me sirvió para nada a sostener esos momentos muy complejos, era que yo tenía que seguir trabajando como si nada, y no importaba que por dentro me estuviera desmoronando. Era algo como muy duro, muy cruel, muy poco compasivo para conmigo misma. Y esto fue lo que absorbí en mi infancia, no porque alguien me lo explicara, sino porque realmente lo veía todos los días. Veía a los adultos aguantando cosas, a mi familia haciendo silencios incómodos cuando quizá habían crisis muy fuertes entre la familia, habían asuntos de dinero quizá, habían circunstancias complejas debido quizá a esa parte emocional, engaños, desengaños, infidelidades y otro montón de cosas. Entonces vi también gente que no decía nada para no preocuparme, como para que yo no me acelerara, pero también me rodeé y la vida me rodeó de mucha gente que me puso los nervios a 1000. Peleas y violencia intrafamiliar 24 horas. Y entonces aprendí que ese dolor se escondió y no se procesó. Entonces empecé a entender en su momento que nada de eso se cuestionaba, porque tampoco muchas veces había respuesta. Entonces, eso lo que hizo fue generar una cantidad de rabia que al final pues no se expresó, y a la fecha quizá no se expresa. Y ese es el verdadero problema del derrumbe, porque cuando llega, lo que tenemos que activar es esa programación más vieja, y eso es lo que pensamos que es lo mejor: aguantar, obedecer y repetir lo mismo, aunque no funcione. Claro, seguramente ese es el momento como tortilla. Allá es donde nos vamos a estrellar, porque seguramente eso fue lo que funcionó en la infancia. Ay, pero en la adultez, en la adultez eso se convierte en saboteo. Y es que nos enseñan a ser fuertes en el sentido equivocado. Fuerte era callar. Fuerte era sacrificarme. Fuerte era poner la otra mejilla, aunque me estuviera desangrando, aunque tuviera mucha ira, aunque no me gustara el ambiente, aunque pasara lo que pasara. Y yo no recuerdo como, la verdad, ese derrumbe propio como una serie de caídas. Más bien fueron como varios eventos que sucedieron. Se me cayó el dinero, me quedé con deudas, sin ingresos, se me cayó la salud, mi cuerpo colapsando, se me cayó la fe. Lo que antes me sostenía espiritualmente ya de verdad no tenía sentido, y se me cayeron las relaciones que parecían firmes, pero que en realidad estaban sostenidas por mi silencio y por mi obediencia. Francamente,
Esto es vivir una vida muy hipócrita. ¿Y sabes qué me quedó? Una sola pregunta fue la que me quedó. ¿Qué es real dentro de mí cuando ya no queda nada afuera? Y eso no es una pregunta cómoda. Y hoy también te la extiendo. ¿Qué es real dentro de ti cuando ya no queda nada afuera? Eso no se responde en un día. Te lo juro que no se responde en un día. Y esa pregunta aparece cuando el derrumbe ya ha arrasado con todo y cuando ya no te puedes sostener a través de estrategias de supervivencia que ya conocías y que fueron fallidas. Entonces empieza como un nuevo tipo de sostén. Y ya no viene de afuera, ya no viene de la familia, ya no viene de los amigos, ya no viene de la fe, ya no viene de nada externo. Nace como es de lo más incómodo interno por allá dentro de ti. Y ese es el lugar donde se reconoce que, primero, nadie nos enseña a sostenernos. Es el lugar donde se acepta que lo que se aprendió en la infancia, en su momento, sobre el dinero, el amor y el valor propio, no sirve para sostener en la adultez. En ese momento nos damos cuenta que tenemos una programación súper obsoleta. Y en ese lugar también nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que reconstruirnos desde cero, sin manuales, sin ayuda, sin permiso y sin aplausos. Vamos a una pausa y ya regreso. Y es aquí donde quiero detenerme, porque no es casualidad que en medio del derrumbe lo primero que se tambalee es el dinero. El dinero no es neutro, está lleno de frases, silencios, creencias que absorbimos en la infancia. ¿Te suenan estas? La plata no crece en los árboles, agradece lo poco que tienes, no pidas más, primero los demás, después tú. Esos mensajes se te quedaron tatuados y hoy, cada vez que intentas avanzar financieramente, se activan. Por eso el derrumbe económico duele tanto. No solo se cae tu presente, se activa toda tu memoria de escasez, nada más y nada menos. Si quieres resbalarte contra esa herencia, necesitas reescribirla y por eso creé el curso Nuestra Infancia entre Monedas y Silencios, reescribiendo el área financiera y todo lo que aprendiste antes de leer. Esta formación no te va a decir cómo administrar mejor o cómo ser más organizada, organizado. Eso ya lo intentaste y no funcionó. Aquí vamos a ir al hueso, a lo crudo, a lo que aprendiste a través del silencio, a lo que absorbiste de niño, de niña, las frases que aún hoy deciden cómo gastas, cómo retienes o cómo finalmente saboteas el dinero. Vamos a desmontar esas creencias una por una y a reescribir tu relación con el dinero desde un lugar de verdad y rebeldía, porque sostenerte también es financiero. La información está en nubiamilena.com. Bueno, y es que ya sabemos que cuando todo se cae, va a aparecer lo real. No lo que vas a mostrar siempre en redes y no vas a mostrar los roles que usas para sobrevivir. Solo va a quedar lo real. Y lo real, pues obvio que duele porque esa es la muestra de que estabas apoyado o apoyada en un lugar o en una circunstancia o en algo que no servía sin darte cuenta. En mi caso me di cuenta que me estaba sosteniendo todo lo que me destruía. Estaba intentando sostenerme de todas las personas que me destruyeron, de todas las amistades que también llegaron a destruirme, de todo un sistema de fe que también pasó por allí. Y ya, de verdad, era demasiado lo que me estaban drenando. Y me mantenía allí, porque según eso era lo correcto. Esas rutinas en las que yo era como un zombie, pero seguía porque era lo que se esperaba de mí. Era quizá lo mínimo,
También tenía esos hábitos financieros heredados que me mantenían en escasez, pero que justificaba porque así son las cosas. Ese es el verdadero derrumbe, darte cuenta que estás viviendo desde ese lugar donde hay muchísima programación vieja, desde donde está ese software obsoleto allá en la cabeza y que nos hace decir cosas extrañas, pero que, bueno, continuamos allí. Y yo crecí creyendo que el dinero era sacrificio, que había que trabajar duro, que había que sufrir y aguantar para merecer. Y por años viví sosteniéndome en esa creencia hasta que el derrumbe llegó y me dejó de verdad, literal, sin nada. Y ahí descubrí que esa narrativa, o bueno, esas narrativas no eran mías, eran heredadas o eran aprendidas o eran programadas. Bueno, todo eso, al final era postizo. Entonces, al llegar el derrumbe, tengo que decir, bueno, o sigo con esta programación que tengo, o miro a ver cómo me desprogramo y miro a ver cómo me quito toda esta cucaracha de la cabeza. Y aprendí a tirar a la basura frases como tienes que ser fuerte y a reemplazarlas por algo más incómodo, pero muchísimo más real y muchísimo más comprensivo, amoroso, tierno. Tengo que ser yo, completa, aunque incomode, aunque duela, aunque implique perder gente, aunque implique no hacer parte de círculos hipócritas. Y de verdad que sostenerte no es hacértela fuerte, porque esa es la otra cosa que también aprendemos. Pensamos que tenemos que hacernos las o los fuertes. Es dejar de abandonarnos cada vez que algo no funciona. Y es que eso es muy fuerte, porque cada vez que algo no funciona, queremos como salirnos de esa realidad y en parte lo hacemos. Sacamos, quizá ya con el tiempo, aunque todavía no lo he podido asimilar muy bien, a través del estudio de los traumas, la mente y el cuerpo, pude entender cómo hay una desconexión tan fuerte entre todas estas partes que se desprenden de nuestra alma y finalmente empezamos a quedarnos como las esferas del dragón de Dragon Ball Z. Así, todas, una por allá en un sitio que ni siquiera encontramos y vamos a buscar la otra y tampoco sabemos dónde está y así sucesivamente. Y es ahí donde el tema financiero obviamente vuelve a aparecer. Pero también es aprender a decirle a la niña interna, esta vez no voy a repetir la historia. Esta vez no te voy a dejar sola en medio del derrumbe. Y es la manera en que podemos acompañar a ese niño y a esa niña a no quedarse ahí impávida, porque es lo que pasa. Hay un momento como de congelamiento en el que no sabemos cómo actuar. ¿Cuántas veces te abandonaste con dinero? Porque suele pasar. ¿Cuántas veces dijiste que sí a trabajos que no te dignificaban? ¿Cuántas veces te desgastaste para agradar, para pertenecer, para callar tu incomodidad? Eso es también abandono. Eso también hace parte de no sostenerte. El derrumbe, aunque duela, tiene muchísimos regalos. Primero, te va a mostrar dónde estás sosteniéndote de verdad, de puras mentiras. También te va a ayudar a aclarar qué es lo que está pasando en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, en tus discursos internos. El derrumbe da muchísima claridad y si lo asumes con entereza, a mí me pasó, lo asumí muchísimo inicialmente,
desde lo cognitivo, empecé a leer y a entender muchas cosas. Entonces, allí también pude entender que desde lo cognitivo la exploración también nos permite dar un paso hacia adelante. El derrumbe también nos enseña a crear un sostén nuevo, desde la verdad, desde algo mucho más auténtico. Y ese sostén muchas veces tiene que llegar sin esas repeticiones de pactos que se hicieron en la infancia, donde no se siga actuando desde el miedo a la escasez, donde de verdad no volvamos a traicionarnos solamente para encajar, para quedar en ese lugar bonito ahí. Y por eso yo siempre digo que el alma está buscando siempre los eventos para recordarse. Está siempre allí a la vanguardia. Lo que pasa es que no la escuchamos y a veces no la entendemos. Básicamente lo que se va a caer es lo aprendido, lo heredado, lo programado y yo diría que lo postizo. Y lo que va a quedar es lo que siempre fue tuyo. Y en mí, la verdad es que el más dulce néctar que me quedó fue invertir en mí. Invertir en mi tiempo, dinero y energía para que me asesoraran y también darme ese permiso, dejarme ayudar por aquellas personas que como yo también vivieron en medio de unos desiertos muy fuertes. Aunque la verdad, pensándolo bien, mi diamante verdadero es estar aquí y desde mi profesión como humanista elevar nuestra voz interior desde lo real, desde lo crudo y desde lo más sincero, generando transformaciones permanentes, generando transformaciones válidas, dulces, amables y sobre todo muy sinceras. Esto es todo por hoy. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por dedicarte este tiempo y este lugar en el que tu mundo interior es el verdadero lugar de energía y poder. Recuerda que puedes encontrarme en internet para conocer más de mi contenido y actualizaciones. Será un honor para mí recibir tus ideas y comentarios en mis canales de Telegram y YouTube como Nubia Milena. En Instagram y Facebook puedes encontrarme también como Nubia Milena NM. Suscríbete al podcast para recibir las notificaciones de nuevos episodios y, si te gustó, regálalo como fuente de amor y de inspiración. Seguimos en contacto. Hasta pronto.